Señoras y señores, soy Víctor Cabrera, esto es Newsroom a través de BCN Noticias y estamos con la diputada Julieta Vences Valencia. ¿Cómo estás, Un gusto, amigo, pues un gusto verte, tenerte aquí en la Cámara de Diputadas y Diputados. Pues bueno, gracias por el espacio para poderle decir a las y los poblanos lo que hemos estado trabajando durante todo este año en esta 75ª legislatura. Vamos a platicar en otro segmento más adelante todo el tema de las reformas políticas, toda esta participación que tú has tenido como legisladora, pero me gustaría empezar en este lugar, en este atrio, justamente con el tema de la casa que tienes, la casa que has puesto al servicio de la gente, porque me parece, analizando todo tu trabajo, que es parte de nuestra labor ciudadana, analizar el trabajo de los legisladores, que le has dado un sentido muy importante, tanto en temas de igualdad de género, como de atención a personas de adultos mayores, Claro. Una línea social, tienes una línea de trabajo muy social. Platícanos, Sí, decirte que creo que siempre tiene mucha importancia cómo nombras las cosas y es por eso que le pusimos la Casa del Pueblo, la casa de las y los poblanos, en la cual saben ellos que pueden acercarse, que los vamos a recibir y que los vamos a ayudar, que es lo importante. Decirte que hemos recibido a muchas mujeres, precisamente al ser la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, a veces quieren asesoramiento para saber qué hacer cuando hay violencia, ¿no? A qué autoridades acercarse, cómo proceder, y por tal motivo tenemos asesoría legal gratuita todos los días, siempre en la Casa del Pueblo, para poderles dar ese acompañamiento, sentirse seguras, porque la realidad es que las mujeres que sufren violencia, muchas la toleran y es una realidad, es porque no tienen recurso económico, ¿no? Porque muchos dicen, es que las mujeres que son amas de casa no trabajan. No, por supuesto que trabajamos y trabajamos mucho y trabajamos el doble, pero porque no se les pagan, claro. No es remunerado, y además les digo, trabajan 7 días a la semana, 24 horas, sin vacaciones, sin aguinaldo. Y muchas veces ellas toleran a su violentador, a su agresor, porque no tienen un recurso económico para poder salir de ahí. Exacto, y fíjate, además de que no se les pagan ni se les reconoce, ese precisamente reconocimiento me parece que es lo que más duele, claro. Porque al final de cuentas dejan imposibilitada a la mujer de muchas otras oportunidades, pero en esta casa han tenido talleres, por ejemplo. Platícanos de eso. Hemos tenido talleres para hablar sobre esta violencia económica, la violencia psicológica, la violencia sexual que se vive, la violencia física que se tiene, porque fíjate, es algo muy curioso y que por desgracia sigue sucediendo con nuestros municipios más lejanos de la capital, como es mi distrito, que es rural, que muchas de las mujeres que están en casa no perciben la violencia porque se les ha hecho natural, se les ha hecho común, porque desde niñas se les educó de tal forma con una frase conocida popularmente por todos, de lo tienes que tolerar porque es tu marido. Y tú lo escogiste. Y tú lo escogiste. Sí. Y si lo dejas, ¿qué va a decir la familia? ¿Qué va a decir la gente? Como si el ser una madre soltera, un padre soltero, te marcara ante la sociedad, te estigmatizara, cuando no tiene nada de malo. Malo es aquel que violenta a una mujer, claro, que la golpea, que la maltrata y que llega y va aumentando, porque la violencia siempre va en aumento, y lo hemos dicho, empieza con un insulto, una cachetada y llega a un feminicidio que dolorosamente va en aumento en nuestro país, que la violencia va en aumento y que esta pandemia nos tuvo un gran reto porque demostró con cifras que aumentó la violencia dentro del hogar, porque ahora convivías más, porque ahora el señor, ¿no?, se molestaba si no le dabas a la hora la comida, porque la frustración de que perdieron muchos empleos con la pandemia o les reducieron a la mitad los salarios, pues había estrés, ¿no?, había depresión y fue en aumento. Entonces imagínate, si de por sí sufrían con su violentador cuando llegaba de trabajar o en fines de semana que descansaba, tenerlo en su casa todos los días, todo el día. Así es. Ahora, este trabajo legislativo también es un trabajo de contención. Es importante que la gente sepa que los legisladores son la voz del pueblo. Exacto. Pero si no hay una instancia donde se acerquen, entonces ¿cómo el legislador se entera? Claro, no, por eso es que la Casa del Pueblo les digo, acérquense, esta casa es para ustedes y todos los insumos que tenemos a la mano es para poderlos ayudar. Y como bien lo dices, la mejor forma de hacer política es escuchando a la gente. Porque al momento en que ellos te expresan sus necesidades, te dicen de lo que carecen, vienes y lo expresas aquí en la máxima casa del pueblo, que es la tribuna.
y entonces propones iniciativas y leyes que han salido de la sociedad, de sociedad civil, y muchas de mis iniciativas que he presentado es gracias al acercamiento con la gente y que me platican lo que han tenido que vivir allá afuera, por desgracia, y que entonces no hay una ley que pueda defender sus propios derechos. Ahora, no todo es la cercanía, o sea, tú tienes tus redes sociales abiertas, tienes algunos emisarios o mensajeros, y es así como te has asomado a temas como el tema de los asuntos migratorios. Claro. Porque un migrante, pues hasta que no regresa no se entera, pero se comunica. Mira, yo en la legislatura pasada tuve la gran responsabilidad de ser la presidenta de esta comisión, y nuestros mexicanos en el exterior padecen muchas necesidades. En primer lugar, todos sabemos, no se fueron por gusto, se fueron por necesidad. Y en segundo lugar, pues quieren seguir teniendo una representación aquí porque ellos no pueden venir. Entonces, muchas de las demandas que nos hicieron en la legislatura pasada fue el programa 3x1 que desapareció, que estuvimos defendiendo mucho que no desapareciera, porque no se puede generalizar y, como dicen, pagar todos por unos cuantos. Se ha alegado siempre el tema de corrupción, porque al final el recurso lo ponían los clubs, ¿no?, de migrantes, junto con el gobierno estatal y el municipal, pero que cuando un saludo a todos nuestros paisanos y paisanas que viven en el exterior, y que cuando llegaba el recurso al municipio, pues bueno, siempre se llevaban lo suyo y no era ejercido para lo que era. Pero lo que siempre defendí es que la naturaleza del programa es muy bueno, porque ni siquiera te están pidiendo que les regales, ellos como clubs de migrantes te están aportando para que sus pueblos pudieran estar bien, sus calles, las escuelas, porque al final sus familias están en su tierra y ellos quieren aportar un granito de arena a mejorar las condiciones de sus pueblos. Entonces fue un tema que defendimos muchísimo, igual que el tema de exbraceros, por ahí de 1940, para los que somos más jóvenes y no nos tocó, pero que después hubo la oportunidad de enterarnos, pues fueron mexicanos que migraron a Estados Unidos en un programa para trabajar de jornaleros, y que se les estuvo descontando recursos de su salario, diciéndoles que cuando se retiraran les iban a dar un fondo de dinero, fondo de ahorro que se había hecho durante esos años. Pues efectivamente terminan, regresan a su país. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos lo da al gobierno mexicano, pero vivíamos en una época de corrupción que aún no se ha terminado, falta mucho por hacer, pero que no les entregaron un solo peso, aun cuando era su derecho, porque se los descontaron de su salario. Bueno, pues todas estas luchas me parece que han marcado esta primera etapa de tu legislatura, y ha habido otras que son más de índole político, pero vamos a otro espacio para platicar sobre ellas. Claro que sí. De antemano les agradezco que estemos aquí en atención. Soy Víctor Cabrera por Newsroom en BCN Noticias. Volvemos.